Otra pregunta que me dejaron en mi caja de preguntas es cómo influencian los cementos en la técnica de Carillas. ¿Es importante realmente hacer una selección del cemento? Esa es la pregunta que me dejaron en mi caja de preguntas. Y la respuesta es sí. Las técnicas de restauraciones parciales como Carillas en el sector anterior es una técnica muy sensible. Es una técnica sensible a dos factores externos, como sería el color del sustrato y el color del cemento. Existe parte de mi trabajo de tesis de doctorado fue evaluar la influencia del color del sustrato y la influencia del cemento en restauraciones parciales, en este caso de Carillas. Cuando estamos trabajando de forma general, y aquí más o menos voy a dar no una regla no, sino que alguna información, algunos factores para que usted tenga criterios para poder tomar una decisión de cuándo el cemento me va o no influenciar en mi restauración parcial. Por ejemplo, si tenemos la siguiente situación, si yo tengo mi restauración, mi laminado, con un grosor final menor a 0,5 milímetros, aquí no es matemática, tómelo como un valor de referencia para usted estar atento. Menos de 0,5, el cemento va a influenciar de forma directa. Si bien también tenemos que tener en consideración el grosor de nuestra restauración y la opacidad de mi restauración, ¿ok? Pero vamos a sacar esos dos factores por el momento fuera de nuestra conversación. Entonces, si yo tengo restauraciones menores a 0,5, la influencia del sustrato y la influencia del cemento es grande. Grande, no es poca, es grande. Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación? Si yo tengo restauraciones menores a 0,5 en mi restauración cerámica, idealmente yo lo voy a trabajar en un sustrato que sea favorable. ¿Se entiende? ¿Ok? Es decir, que el color del sustrato no me va a influenciar en la percepción final de mi restauración. 1. Ahora el cemento. Si yo tengo restauraciones menores a 0,5 milímetros, idealmente nosotros deberíamos cementar con un cemento translúcido, porque el cemento translúcido no va a alterar, no va a influenciar en la percepción estética de esa restauración final. Hay trabajos de investigación que hacen el cálculo del delta E. ¿Qué es el delta E? El delta E es las variaciones de colores que tienen los materiales cuando son sometidos a diferentes, por ejemplo, sustratos. Yo tengo un sustrato claro y un sustrato oscuro. La diferencia entre ellos dos me va a dar el delta E. Y cuando el delta E es superior a 3,6, matemáticamente, eso significa que nuestros ojos tienen la capacidad de ver diferencias de color. Pero cuando es menores a 3,6, nuestros ojos no tienen la capacidad de ver de color. Entonces, la gran mayoría de los trabajos relata que cuando tenemos restauraciones cerámicas menores a 0,5 y utilizamos un cemento translúcido, el cemento translúcido tiene un delta E de 1,2, de 1,5, muy por debajo del 3,6, que es donde yo comienzo a ver diferencias de color. Por lo tanto, si yo no quiero que el cemento vaya a influenciar
en mi restauración muy fina, yo debería testar la posibilidad de, mi primera opción sería un cemento translúcido. ¿Ok? Muy buenas noches, Edgar. Buenas noches. Sería una opción muy interesante. Doctor Mirko, ¿cuál sería el grosor en milímetros para una carilla en un sustrato desfavorable? Ya vamos a llegar a esa pregunta, José. ¿Ok? Entonces, de esa forma, yo voy a trabajar con un cemento translúcido, porque el cemento translúcido no me va a influenciar en la percepción del color de esa final de esa restauración. Ahora, si yo estoy trabajando yo no recomendaría trabajar con grosones de menos 5, de 0,5 milímetros, con cementos que sean cromáticos, es decir, que tengan color A1, A2, A3, B1. ¿Por qué? Porque es tan fina mi restauración, se va a ver fuertemente influenciada por el color del cemento. Entonces, menor a 0,5, idealmente sería trabajar con un cemento translúcido. Entre 0,5 milímetros y 1 milímetro de grosor, vuelvo a insistir, no es matemática, tómelo como referencia. Andrés, un gran abrazo, mi amigo. Un gran abrazo, un abrazo hasta España, que estés bien. Entonces, si yo tengo restauraciones entre 0,5 y 1 milímetro de grosor, en ese sentido, yo tengo dos opciones. Yo continúo trabajando con un cemento translúcido de forma ideal, o la opción, yo podría hacer pequeñas modificaciones de color de mi restauración, modificando el color de mi cemento. Pero cuando estas modificaciones son muy grandes, necesito hacer una modificación muy grande, en ese sentido, yo tomo mi restauración, la mando al laboratorio y le pido que me la modifiquen y me la devuelvan, y yo así cementarla con un cemento translúcido, que sería mi situación ideal, porque sé que él no me va a influenciar en nada. Ahora, si mismo así yo puedo cementar con un cemento cromático, sí, pero para hacer pequeñas modificaciones de la percepción estética de mi restauración final. ¿Ok? Entonces, menos de 0,5, yo prefiero cementar 100% translúcido. Entre 0,5 y 1 milímetro, yo tengo dos opciones. O translúcido, que continúa siendo una situación ideal, y un cemento cromático, que eventualmente cuando yo necesite hacer pequeñas modificaciones, yo puedo utilizar el cemento. Cuando estas modificaciones son muy grandes, el cemento va a dejar mi restauración, de mi punto de vista, poco natural, pierde naturalidad la restauración. Cuando modifico mucho esa restauración con mi cemento, pierde naturalidad. Ya no se ve esa cosa tan mimética, tan natural, tan bonita. Se ve más artificial, se ve más plana, se ve más monocromática esa restauración. Entonces, en esos casos, yo prefiero entonces trabajar de esa forma, mucho más cuando mucho más efectiva sería trabajar, si esa modificación es muy grande, mandar al laboratorio, hacer la corrección y hacer cementar después. Ahora, si yo tengo restauraciones mayores a 1 milímetro, a 1,2 milímetros, a 1,5 milímetros, el color del cemento cada vez hace menos influencia. Si yo tengo una restauración de 2 milímetros, por ejemplo, 2,5 milímetros, el color del cemento no va a influenciar en nada. En nada. ¿Ok? Ahora, vamos a agregar a esta conversación, vamos a agregar el factor opacidad. La opacidad de la cerámica también va a jugar un rol importante dentro de mi restauración. De forma general, vamos a hablar de, por ejemplo, de disilicato para tener una referencia de conversación. Si conversamos entonces y tenemos una restauración HT, por ejemplo, un milímetro de HT,
es muy diferente a 1 milímetro de un MO, a 1 milímetro de un LT, ¿me entiende? Entonces, la opacidad también va a jugar un rol importante en la influencia más o menos de mi cemento. Cerámicas más finas van a tender a ser más influenciadas por el color de sustrato y por el color de mi cemento. Cerámicas con un grosor mayor van a tender a tener entonces una restauración más gruesa, menos va a influenciar el color del cemento. Ahora, si esa opacidad esa translucidez es muy alta, más va a influenciar el color del cemento. Si la opacidad de mi restauración es mayor, menos va a influenciar el color del cemento. Entonces, este juego entre grosor y translucidez y opacidad lo tengo que entender para poder tomar la decisión correcta de cuál el cemento o de qué forma el cemento me influencie menos o más a la hora de yo cementar. ¿Ok? Entonces, toda esa explicación fue para decirle a nuestro amigo que me dejó su pregunta en la caja de preguntas y respuestas, es de qué forma el cemento va a influenciar en mis restauraciones de laminados cerámicos. Va a estar en la dependencia entonces de dos factores, del grosor del material y de la opacidad del material. Más fina, más influencia, más translúcida, más influencia, más opaca, menos influencia, más gruesa, menos influencia. ¿Ok? Entonces, de esa forma, tenemos herramientas para tomar decisiones. Y ahora si me preguntan, Mirko, ¿con qué tú cementas tus laminados? La gran mayoría de mis situaciones clínicas, yo diría el 80% de mis restauraciones, yo las cemento con un cemento translúcido. ¿Por qué? Porque a la hora de dejar los espacios adecuados, a la hora de hacer un análisis de mi estructura, de dónde yo estoy trabajando del diente, yo trato de que la restauración ya tenga el color final que yo deseo para ese paciente. Por lo tanto, en ese caso yo estaría obligado a trabajar con un cemento translúcido, que para mi forma de trabajar, para mi forma de ver mis rehabilitaciones en el sector anterior, para mí sería ideal cementar siempre con un cemento translúcido, porque me despreocupo de que él va a influenciar o no en el resultado final. ¿Ok? La doctora aquí, no sé, pienso que es doctora porque tiene unos labios aquí, y si utiliza resina, el mismo concepto. Es el mismo concepto. Voy a tratar de buscar una resina. Me pregunta si trabajo con la técnica de cementación con resina compuesta termoplastificada. El mismo concepto. Ahí usted va a procurar una resina compuesta que tenga una translucidez adecuada para que no me vaya a influenciar en el color del sustrato. El concepto sería el mismo. Entonces, en ese sentido, no habría problemas. Porque he visto que Pascal me dice, sí, no solo Pascal, Didier Dieche, Roberto Preafico, hay muchas personas que utilizan la técnica de cementación con resina compuesta termoplastificada. Como toda técnica tiene ventajas y desventajas, más hablando referente si influencia o no, es resina compuesta igual, por lo tanto vamos a tratarla de la misma forma, con el mismo concepto. Translúcida no va a influenciar, cromática, dependiendo de mi situación clínica, puede ser a favor o puede ser en contra. ¿Ok? No sé si te respondí, doctora Leva. Bueno, no se entiende bien el nombre ahí. Yanira, si te sale es lo máximo. Ok, gracias Andrés por tu comentario. No sé si soy lo máximo, pero trato de por lo menos dar algunas respuestas coherentes, ¿ok? Me dice aquí el doctor José Morón, en un sustrato desfavorable, en una carilla de 4 milímetros usaría cemento translúcido. Olha, doctor, eu nunca dejé una carilla de 4 milímetros.
nunca hice una carilla de 4 milímetros. Creo que no lo necesité nunca. Tengo casos, sí, de carillas en restauraciones de sustrato leve. A ver, cuando hablamos de un sustrato desfavorable, yo los clasifico entre leve, moderado y severo. ¿Ok? Severo sería un diente A4, un diente A5, un núcleo metálico, más o menos para tener los extremos. En ese sentido, yo tengo, cuando indico una carilla, mejor dicho, una restauración parcial en un diente con un sustrato desfavorable, de forma general yo lo he indicado para sustratos leves, para sustratos moderados. No he tenido la oportunidad de indicarlo, o mejor dicho, la necesidad de indicarlo para un sustrato severo. Generalmente cuando tenemos sustratos muy severos, ya son dientes muy destruidos, dientes tratados endodónticamente, es decir, en ese caso puede ser que mi restauración parcial ya no sea una opción, ¿ok? Entonces, en ese sentido, de forma general yo diría que la técnica de carillas podría funcionar bien en sustratos desfavorables, en leves a moderados. En severo, habría que ver cuán severo es, habría que ver cuánto espacio yo necesito y si ese espacio vale la pena crearlo o no. Entonces, y si el grado de destrucción del diente también. Entonces, de forma general, para responderle al doctor aquí, José, carillas yo diría que va bien para leves a moderadas. ¿Ok? En severa habría que evaluar muy bien si realmente una técnica de carillas me puede solucionar esa situación clínica. Yo nunca me he enfrentado a una situación tan extrema como para indicar una carilla. Aquí me está preguntando, vale, doctor José, espero haberle respondido, haberle orientado en algo. Aquí dice, me pregunta, cemento translúcido con sustrato favorable, carilla menor a 0,5. Esa es la situación ideal. Es la situación ideal. Sustrato favorable, restauraciones en media de 0,5 de cerámica, cemento translúcido es la situación ideal. ¿Ok? Aquí Andrés, a esta hora tú deberías estar durmiendo porque en España me imagino que deben ser como la 1, 2 de la mañana, así que te voy a responder solo porque estás despierto, ¿ok? Dice Milko, ¿qué opinas de cuando hay preparaciones subgingivales por un color de sustrato pigmentado? ¿Crees que con el escáner intraocular es posible captar los perfiles análogos? A ver, si yo tengo una preparación subgingival, indistintamente si voy a tomar una impresión analógica o voy a hacer un escaneo intraoral, en ambas situaciones clínicas yo tengo que colocar hilo retractor. El escáner intraoral no es magia, no hace un rayo X de los márgenes subgingivales y los va a leer, no. Si no están expuestos, el escáner intraoral no los va a leer. Y si mis márgenes no están expuestos, mi silicona también no los va a reproducir. Por lo tanto, indistintamente de la situación clínica, si voy a tomar una impresión con silicona o voy a hacer un escaneo intraoral, de cualquiera de las dos, y mis preparaciones son subgingivales, tengo que colocar hilo retractor y exponer mis márgenes para que lo lea el escáner y para que lo copie mi silicona. Entonces, en ese sentido, cualquiera de las dos situaciones, Andrés, hay que colocar hilo sí o sí. ¿Ok? Buenas noches. ¿Es posible conseguir un grosor mínimo en carillas feldespáticas en el área cervical? Yo diría, mira lo que te voy a decir, Iván. Yo diría que un grosor para trabajar en un rango de confianza, donde el material va a tener que tú sabes que va a tener un buen comportamiento en tu región cervical, en restauraciones de laminados,
Yo diría que un grosor de 0,5 es un grosor bueno, interesante, que tú vas a trabajar tranquilamente. Eventualmente, puedes dejar a nivel cervical menores grosores, sí, puedes. ¿Cuál sería ese límite? Yo diría que el límite, lo menor que puedas trabajar, yo diría que sería 0,3 milímetros de grosor. En una técnica que yo hago, que es la delimitación cervical, de hecho, espero que este año ya va a salir publicada, la técnica, nosotros hacemos preparaciones cervicales conservadoras, un abordaje conservador en esa región. Y en media, nosotros vamos a tener grosores cervicales de 0,3 milímetros de grosor. Ahora, ¿cuál es el riesgo de trabajar a ese grosor en la región cervical? ¿Cuál sería? Mira, Iván, es que a la hora que el laboratorio la está trabajando, se puedan crear grietas. A la hora que la está cerando los bordes, dejando bien adaptada, se fracture. Ese es un riesgo. Eso en el laboratorio. A la hora de la prueba, a la hora de probar ajuste en boca, a la hora de hacer mi prueba seca, mi prueba húmeda y a la hora de cementar, estos márgenes finos, si yo no tengo un eje de inserción completamente pasivo, este margen se me puede fracturar. Ese es el riesgo. Entonces, para trabajar grosores mínimos de cerámica en mi región cervical, tienes que tener ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Una preparación completamente expulsiva, un eje de inserción completamente pasivo, sin ningún tipo de tensión que pueda generar, ningún movimiento que pueda generar alguna tensión que se pueda fracturar. Entonces, si tú tienes esos dos requisitos, tú puedes trabajar a menos de 0,5, es decir, tu límite de 0,3. Podrías, pero ojo, la manipulación tanto en el laboratorio como en la clínica es crítica. Es importante que lo puedas trabajar bien. ¿Ok, Iván? Entonces, de esa forma, Mauri Becerra me pregunta, ¿el elemento de un diente tratado endodónticamente es considerado moderado? Va a depender del grado de oscurecimiento. Pues hay dientes tratados endodónticamente que no tienen cambio de coloración. Hay otros dientes que sí. Entonces, indistintamente si es tratado endodónticamente o no, vamos a tener que evaluar si es moderado, leve o severo. Puede o no estar endodonciado. Entonces, hay dientes tratados endodónticamente que están muy oscurecidos y otros ni tanto, que muchas veces no incomoda el color. Entonces, independientemente de la endodoncia, Mauri Becerra, hay que evaluar. ¿Ok? Doctora Yarner, ok. Bueno, carillas feldespáticas, ¿y usted gusta más de IMAX? Bueno, carillas feldespáticas o usted gusta más. La verdad, a mí me gustan tanto feldespáticas como de IMAX. No, yo diría que, yo diría que feldespáticas sería mi primera opción y mi segunda opción sería disilicato de litio. Más ambos materiales tienen un potencial estético de poder obtener resultados muy buenos sin ningún problema. Así que cualquiera de las dos opciones va muy bien, va muy bien. Por ejemplo, si estuviera trabajando con Andrés, Andrés trabaja muy bien en disilicato, entonces sería una opción muy buena. Puede ser que otro técnico trabaje mejor feldespática, entonces en ese sentido, cualquiera de las dos opciones. También indica la técnica BOPT. Sí, la técnica BOPT cuando está bien indicada va bien. De forma general, si yo no quiero modificar contornos, nada, no necesitaría una BOPT. Ahora sí necesito modificar contornos, mis márgenes están a nivel de raíz, ese tipo de situaciones, la técnica BOPT podría ser muy bien. No la indico para todas las situaciones, para la situación específica que tiene, sin lugar a dudas. ¿Aplica adhesivo a la carilla antes de cementar? Es una pregunta interesante.
Antiguamente se indicaba el uso de adhesivo, cuando se trata la superficie de la cerámica, se aplicar el adhesivo. La única, de mi punto de vista, la única función que tiene aplicar adhesivo en la restauración es para que mi cemento pueda escurrir mucho mejor en la superficie de la cerámica tratada. Ahora, que vaya a mejorar la adhesión, que todo eso, no lo creo. Yo utilizo bonding en la carilla con el único objetivo de que mi cemento pueda escurrir con mayor facilidad, nada más. Es el único objetivo que yo lo utilizo. Yo aplico, pero no porque va a mejorar mi adhesión, no, para que mi cemento pueda escurrir de mejor forma, nada más. ¿Ok? Esa es Juan, esa es mi respuesta. Víctor dice, para un sustrato desfavorable A4, ¿cuánto de grosor debe gastar para llegar a 1 a 1? Una pregunta muy típica. Y eso es parte de nuestra planificación, de nuestra preparación. Recordemos, el profesor Edward McLaren relata que para cada cambio de color, de tono, nosotros necesitamos aproximadamente 0,3 milímetros de grosor. Vuelvo a insistir, Víctor, esto no es matemática, tómalo como referencia. Entonces, si yo tengo un sustrato A4 y quiero llegar a A1, yo voy a tener de A4 a 3.5, de 3.5 a A3, de A3 a A2 y de A2 a A1. ¿Ok? Tengo 4 tonos. Si yo digo que necesito más o menos 0,3 milímetros de grosor por cada tono, es decir, yo necesitaría aproximadamente 1.2 milímetros de espacio para poder trabajar. ¿Ok? ¿Es matemática? No, Víctor. Toma como referencia para que tú sepas cuánto espacio necesitas para dejar al laboratorio. ¿Ok? Más o menos toma eso como referencia. ¿Tiene algún adhesivo de preferencia? Tengo, como todos tienen sus materiales que uno se siente más confortable para trabajar. Me gusta mucho Clearfield, me gusta mucho trabajar con él, me gustan mucho los adhesivos de 3 pasos también. De forma general utilizo varias alternativas. Y esto es una pregunta interesante. ¿Quién me la está haciendo? La Lebanon Breath Dentist. De forma general, yo pregonizo lo siguiente. Yo no tengo un solo sistema adhesivo en mi clínica. No. Yo tengo diferentes estrategias adhesivas para diferentes situaciones clínicas. No tengo un sistema que me sirva para todas las situaciones clínicas, de mi punto de vista. Por lo tanto, yo creo que tengo uno de 3 pasos, tengo uno autocondicionante de 2 pasos, también tengo un universal, es decir, tengo de todo. Dependiendo de la situación clínica en la cual me encuentre, voy a utilizar uno u otro. Entonces, en ese sentido, no hago siempre la misma técnica. Voy haciendo utilizando diferentes materiales dependiendo de la situación. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Tenga más de una alternativa de sistema adhesivo para trabajar. Es lo que yo hago, ¿ok? Y uso universal, uso de 2 pasos autocondicionante, uso de 3 pasos, es decir, uso de todo. Dependiendo de la situación clínica, es la que yo creo que voy a utilizar mejor, que me va a permitir poder trabajar de mejor forma. Entonces, en ese sentido, es tranquilo. Dice, Víctor, usa cemento dual para carillas gruesas y margen subgingival. Podría utilizar un cemento dual cuando tengo no solo carillas, restauraciones de más de 1,5 milímetros, de 2 milímetros. Voy a necesitar de un cemento que tenga una complementación de su polimerización. En ese caso sería un dual. Ahora, si es menor a 1 milímetro, a 1.2,
yo voy a utilizar un cemento de foto. ¿Mm? ¿Qué técnica utiliza de un hilo o de dos al momento de tomar la impresión? Ruiz Rafa. Si mis márgenes de mi preparación están subgingival, utilizo 2 hilos. Si hice la técnica de delimitación cervical, es decir, mi margen a nivel gingival, uso 1 hilo. Entonces, dependiendo de mi situación clínica, mis márgenes están subgingivales, 2 hilos. Mis márgenes están a nivel gingival, es decir, con un solo hilo, yo ya voy a exponer mi margen, por lo tanto, no necesito de 2. ¿Ok? La localización de mi límite cervical me va a indicar si yo necesito 1 o 2 hilos. Es lo que yo hago en mi clínica. ¿Cree en el IDS y Resin Code? Juan, sí, son procedimientos que me traen beneficios importantes. Vale la pena hacerlos. Ale Venegas. Doctor, ¿qué piensas sobre el grabado ácido en dentina? Porque últimamente esta pandemia ha generado... te voy a responder con la misma pregunta que le respondía a la doctora anterior, que me preguntaba cuál sistema adhesivo yo utilizaba. Yo no me caso con una técnica. Yo creo que las técnicas están para apoyarnos, para beneficiarnos, para utilizarlas dependiendo de la situación clínica. Va a depender de cuánta experiencia tú tienes con una técnica. Va a depender de cuánto tú dominas esa técnica. Por lo tanto, una técnica más simple que tiene menos riesgo de fracaso, claro, son aquellas que no se hace un grabado de la dentina. ¿Ok? Y dependiendo, hay profesionales que no les gusta grabar dentina.